Ya está listo. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy presentando lo correspondiente a la clase del día 27 del mes de octubre, año 2022. Retomando algo que ya estaba iniciando en la clase anterior, y es lo referido al reglamento interno de trabajo. Este es un tema de suma importancia. Recuerden lo que les indiqué en clase de la trascendencia, de la importancia, de la obligación desde el punto de vista legal de tener reglamento interno de trabajo. Pues bien, el artículo 104 del código define que el reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determina las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Por consiguiente, el empleador también tiene que sujetarse al reglamento interno de trabajo. No son normas cuyo único destinatario es el trabajador. El empleador debe cumplir el reglamento interno de trabajo. Luego presento quienes deben tener reglamento interno de trabajo, ya lo decía en la clase anterior. Es el numeral 1 del artículo 104 del Código. Está obligado a tener reglamento de trabajo todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Tratándose de empresas mixtas, la obligación de tener reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupe más de 10 trabajadores. Entonces ahí está claro quiénes deben tener reglamento interno de trabajo y en la clase anterior les manifesté la sanción que puede imponer el Ministerio del Trabajo a aquel empleador que no cuenta con reglamento interno de trabajo, estando obligado, de acuerdo al código, a tener dicho documento, dicho reglamento. Artículo 106, bien importante esto, elaboración. El empleador puede elaborar el reglamento sin intervención ajena, no requiere de nadie. Lo hace él, siguiendo lo que el código trae, salvo que a través de un pacto, una convención colectiva o un fallo arbitral o un acuerdo con los trabajadores, se requiera que participen los trabajadores en la elaboración del reglamento interno de trabajo. Ahí estoy hablando de un pacto. ¿Qué es un pacto? O también conocido pacto laboral, pacto colectivo. El pacto colectivo es el arreglo al que llegan el grupo de trabajadores con el empleador, no siendo los trabajadores miembros de un sindicato, no siendo miembros de un sindicato. Si llegan a un arreglo sobre las situaciones, condiciones de trabajo, se firma un pacto colectivo de trabajo. Entonces, si en el pacto colectivo se estableció que los trabajadores deben intervenir en la elaboración del reglamento de trabajo, hay que cumplir. Convención colectiva es cuando el arreglo que se estableció
entre empleador y trabajadores fue realizado mediante el sindicato. Entonces el sindicato llega a un arreglo con el empleador y se firma la convención colectiva que se tiene que cumplir. Y si en la convención colectiva se determinó que para poder elaborar el reglamento de trabajo debía participar el sindicato, hay que cumplir eso. Fallo arbitral. El fallo arbitral es cuando hay un conflicto entre los trabajadores y el empleador no se pusieron de acuerdo. Ese conflicto lo someten, lo llevan a un tribunal de arbitramiento que va a emitir una decisión que pone fin al conflicto. Esa decisión se conoce como fallo arbitral, fallo arbitral o también se llama laudo arbitral o, como dice la norma, o por acuerdo con sus trabajadores, simple acuerdo con los trabajadores para intervenir en la elaboración del reglamento interno de trabajo. Pero si esto no ocurre, nada de lo que he mencionado, pues el empleador, él directamente, es el que elabora el reglamento interno de trabajo, sujetándose, acogiéndose a lo que la norma, el código establece. Artículo 107 del Código Sustantivo del Trabajo. El efecto jurídico del reglamento interno del trabajo. La norma dice, el reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada trabajador, salvo estipulación en contraria, que sin embargo solo puede favorecer al trabajador. Es decir, si no se considera que el reglamento haga parte del contrato de trabajo, es viable, siempre y cuando esa determinación de no involucrar el reglamento de trabajo dentro del contrato favorezca al trabajador. Algo característico del derecho laboral es lo siguiente. Toda duda razonable favorece al trabajador. Toda duda razonable favorece al trabajador. Y lo otro, cuando exista duda en la aplicación de una norma, porque hay otra norma que regula el mismo tema, siempre se aplica la más favorable al trabajador. Siempre se aplica la más favorable al trabajador. Dos normas laborales que regulan el mismo tema, siempre se va a aplicar la que sea más favorable al trabajador. Esto se conoce como el principio de la favorabilidad. Principio de la favorabilidad. Quien sale favorecido es el trabajador. Ya el artículo 108 indica qué es lo que debe contener un reglamento interno de trabajo. Lo primero, indicación del empleador, del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el reglamento.
Dos, las condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba. Todo lo que voy a mencionar entonces es lo que debe tener todo reglamento de trabajo. Condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba. Tres, trabajadores accidentales o transitorios. ¿Quiénes van a ser trabajadores accidentales o transitorios? Ahora, no siempre en una empresa hay trabajadores accidentales o transitorios. De todas formas, en el reglamento elaborado debe haber una parte destinada para cumplir con los requisitos que les estoy mencionando y que están en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo. 4. Horas de entrada y salida de los trabajadores. Horas en que principia y termina cada turno, si el trabajo se efectúa por equipo. Tiempo destinado para las comidas y periodos de descanso durante la jornada. 5. Horas de trabajo extras y trabajo nocturno. Su autorización y reconocimiento y pago. ¿Por qué de esto? Porque para que un trabajador labore extras o trabaje en día nocturno, en horario nocturno, debe existir autorización por parte del empleador o representante legal. De esa manera se le van a reconocer y se le van a pagar conforme a los distintos recargos que ya se han visto en el transcurso de la materia. 6. Días de descanso legalmente obligatorio. Horas o días de descanso convencional o adicional. Vacaciones remuneradas. Permisos, especialmente lo relativo al desempeño de comisiones sindicales. Y explico esto. Los sindicatos que hacen parte de los derechos de los trabajadores, algo he dicho en esta materia, los trabajadores pueden formar un sindicato. Mínimo se requieren 25 trabajadores. Pero esos sindicatos tienen unos directivos. Y esos sindicatos requieren de un espacio de tiempo dentro de la jornada de trabajo para hacer algunas gestiones a través de sus miembros en favor del sindicato. Por consiguiente, el sindicato nombra una o varias comisiones. Hay que darles permiso para que cumplan esa labor que es en beneficio del sindicato. Entonces, en el reglamento interno de trabajo debe quedar establecido con absoluta claridad cómo habrán de ser los permisos para desempeñar las comisiones sindicales. En el reglamento de trabajo queda también lo pertinente a la asistencia al entierro de compañeros de trabajo y la grave calamidad doméstica. Justamente en una diapositivas pasadas les estuve mencionando sobre la calamidad doméstica, en la que el empleador y los trabajadores tienen que ponerse de acuerdo sobre el tiempo que se le daría de
el espacio que se le haría al trabajador por la grave calamidad doméstica, porque la ley, el código no regula tal situación de manera detallada. Entonces, en el reglamento interno de trabajo sí debe quedar claramente establecido lo pertinente a la grave calamidad doméstica. 7. Lo relacionado con el salario mínimo legal o convencional. Pues el salario convencional, como su nombre lo dice, es el salario al que han llegado de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador. No es el salario mínimo legal, porque el salario mínimo legal se establece por ley. Este otro es el convencional, el arreglo al que llega empleador y trabajador. En vez de ganarse el millón de pesos, puede ser que se pongan de acuerdo para que se gane 1.300.000. Eso es un salario convencional, pero debe estar claro en el reglamento interno de trabajo una parte correspondiente al tema de salario mínimo legal o convencional. 8. Lugar, día, hora de pagos y periodos que lo regula. Esto es un asunto importante por lo siguiente. Atención a lo que digo. El código establece como periodo máximo de pago del salario 30 días, pero el pago del salario puede ser por labores desarrolladas durante 20 días, 15 días, por semana trabajada, inclusive por días. Lo que no puede ser es que al trabajo se le pague cada 33 días, porque la norma no permite pagos más allá de 30 días. Por eso hay que establecer lugar donde se va a pagar, aclarando lo siguiente o adicionando. No está permitido que el pago del salario se haga en lugares de vicio, de juego o donde se ponga en peligro la vida o la salud del trabajador. Claro está, y es una realidad, que en ciertos municipios lo común en algunas circunstancias, porque depende también de las características del empleador como persona, que los trabajadores estén buscando al empleador los domingos en la cantina del pueblo, porque justamente ese empleador todos los domingos se pasa en la cantina. Entonces allá tienen que recurrir los trabajadores a cobrar el sueldo. Totalmente ilegal. Eso no es posible, pero es una realidad. Entonces, lugar, día y hora de pagos y periodos que regula ese pago. Y periodos que regula ese pago. 9. Tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el empleador suministre. Generalmente, antes de ingresar una persona a trabajar, se hace unos exámenes médicos, que se llaman exámenes médicos de ingreso, pero pueden existir en el transcurso de la vida laboral unos exámenes adicionales. El empleador indica lo pertinente a sus exámenes laborales, cuándo se van a hacer y en dónde se van a hacer.
y es obligatorio para el trabajador cumplir con lo que ha indicado el empleador, porque eso está en el reglamento interno del trabajo. Y agregando a ese punto lo siguiente, la norma le permite a un trabajador solicitar que le haga, que el empleador ordene que se le practique un examen laboral, médico laboral, una vez finalizado el contrato de trabajo. Tiene la obligación el empleador de facilitar ese examen médico laboral. Dispone el trabajador de 5 días, cuando ya tiene la orden en su poder, para hacerse a ese examen médico. Si no se lo hizo y ya se dio la orden, pues es un asunto del trabajador. Lo importante de este examen de egreso es poder determinar con alguna precisión cuál fue su estado de salud cuando ingresó y cuál es su estado de salud una vez ha concluido el contrato de trabajo, para ver si surgió una enfermedad profesional como consecuencia del contrato o alguna enfermedad que ya traía pudo incrementarse justamente por la labor que desempeñaba. 11. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente. 12. Orden de jerarquía de los representantes del empleador, jefes de sección, capataces, vigilantes. Es decir, decirle al trabajador quiénes van a ser sus jefes, sus jefes. Y eso, todo esto que estoy mencionando, debe quedar en el reglamento interno de trabajo. Continúo. Artículo 13 del Código. Multas. Las multas solo se pueden causar por retrasos o faltas del trabajador, sin que tenga excusa suficiente. Pero la multa no puede exceder de la quinta parte del salario de un día. Y el valor de esa multa se consigna en una cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento. En el reglamento debe quedar claro esto que estoy mencionando, lo de las multas. Debe estar escrito y claro lo de las multas. Claridad para el empleador es que la multa no es para que usted se beneficie, empleador. No es para que diga al final del mes la nómina me costó menos, porque le impuse unas multas al trabajador que, como dice la norma, se pueden descontar del valor de los salarios. Pero hay que ajustarse estrictamente a lo que trae la norma. La imposición de una multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo que el trabajador no laboró. ¿Por qué? Porque llegó tarde. Y si no está trabajando, cumpliendo con el horario, pues no se le paga ese tiempo que no trabajó. Artículo 114. Aquellas sanciones que no estén debidamente establecidas en el reglamento interno de trabajo no se le pueden imponer al trabajador.
no se le pueden imponer al trabajador. Pero también aquellas sanciones que no estén en un pacto colectivo, que ya lo expliqué, o en una convención colectiva, o que no consten un fallo arbitral, o que no esté en el contrato individual de trabajo, no se le pueden imponer al trabajador. No hay cómo sancionarlo, por más mal trabajador que sea, por más indisciplinado que sea. Ahora, si el trabajador cometió una falta de aquellas que el código en el artículo 62 trae como consecuencia que se le termine el contrato de trabajo, no le está sancionando, le está terminando el contrato de trabajo, asunto diferente. Entonces se aplica el artículo 62 y no el 114. Porque violó la norma que trae el código, artículo 62. Trabajador que, que presta su servicio en una empresa, en, en la parte de contabilidad, y aparece con un machete, seguramente escondido en su morral, perfectamente se puede despedir. No, no lo están sancionando, se le puede despedir porque está llevando un arma y eso está prohibido según el código artículo 62. Yo he insistido mucho sobre este artículo de que se debe estudiar porque esas son las justas causas para que el contrato de trabajo se termine y no se tenga que indemnizar al trabajador. Prosigo. Artículo 115, el procedimiento para sanciones. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador debe darle la oportunidad al trabajador de ser oído. Y si ese trabajador hace parte del sindicato, cuando está rindiendo los descargos, debe estar acompañado de dos miembros del sindicato al que el trabajador pertenece. ¿Cuál es la consecuencia si no se cumple el artículo 115? El efecto de la sanción disciplinaria es ninguno. No tiene efecto de la sanción disciplinaria. Y si, por ejemplo, la sanción consistió en suspenderlo 3 días y por como fue suspendido no se le va a pagar salario y esos 3 días no se le van a tener en cuenta para en un futuro liquidarles las cesantías, la prima, las vacaciones. Finalmente, y si lo liquidan, le están faltando 3 días de la liquidación, en la liquidación. ¿Por qué? Porque cuando lo sancionaron no se cumplió con lo que trae el artículo 115 del código. Artículo 119. Objeciones. El empleador publicará en cartelera de la empresa el reglamento interno de trabajo y en la misma informará a los trabajadores mediante circular interna el contenido de dicho reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación. Es decir, los trabajadores tienen que saber que existe un reglamento interno de trabajo. El empleador tiene que hacerlo pertinente
para que los trabajadores conozcan y sepan el reglamento interno de trabajo. Es un derecho fundamental como es poderse defender. Y poderse defender, eh, ante todo, es porque debe saber que existe un reglamento interno de trabajo que se le va a aplicar eh, en caso de que no lo cumpla. Y se aplicarían las sanciones pertinentes y que están en el reglamento. La organización sindical, o sea, el sindicato, si lo hubiere, y los trabajadores no sindicalizados podrán solicitar al empleador dentro de los 15 días hábiles siguientes los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas van en contra del artículo 106, 108, 112, 111, 112 o 113 del Código, normas que usted, como de costumbre, debe estudiar. Si no hay acuerdo en esa situación mencionada de objeciones, el inspector de trabajo adelantará la investigación correspondiente, formulará objeciones si hay lugar y le ordena al empleado realizar las adiciones, modificaciones, supresiones que tenga el reglamento, señalando como plazo un máximo de 15 días hábiles al cabo de los cuales el empleador realizará los ajustes, so pena de incurrir en una multa equivalente a 5 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Artículo 120. Publicación. Una vez cumplida la obligación del artículo 12 de la Ley 1429 del 2010, el empleador debe publicar el reglamento de trabajo mediante la fijación de 2 copias con caracteres legibles en 2 sitios distintos. Si hubiera lugar, perdón, si hubiera varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Por ejemplo, hay una empresa que es propietaria de una serie de droguerías en cualquiera de los municipios donde ustedes viven, en Marinilla y demás, Santuario y esto. La empresa tiene domicilio principal en Río Negro, pues, y ahí hay personal, ahí debe publicar 2 ejemplares del reglamento. Y en las otras farmacias de los distintos municipios deben igualmente publicar el reglamento, tenerlo exhibido, teniendo en cuenta, si por ley debe tener reglamento interno de trabajo. Si cumple con la obligación de tener reglamento interno de trabajo, no es solamente allá en la sede principal donde debe estar exhibido el reglamento, en cada una de las sucursales, en cada una de las agencias, debe tener el reglamento interno de trabajo. Le decía en la clase anterior que esto tiene una sanción económica que puede ser bastante alta, impuesta por el inspector de trabajo. Listo, dejando atrás entonces el reglamento interno de trabajo, asunto bastante importante, me voy a, me voy a dedicar eh, a hablarles a ustedes de algo importante, muy importante, y es la llamada licencia de paternidad. Licencia de paternidad. La licencia de paternidad es un descanso remunerado que está contenido en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo,
que beneficia al padre cotizante por los hijos nacidos del cónyuge o compañera permanente, sí, según dispone la norma. La licencia de paternidad tiene una duración de 2 semanas, según dispone el parágrafo segundo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por la Ley 2114 del 2001. 2114 del 2001. Anteriormente, la licencia de paternidad era de 8 días, por lo que no se incluían domingos ni festivos, pero ahora es de 2 semanas que incluyen domingos y festivos. Hay que tener unos o cumplir unos requisitos para tener derecho a la licencia de paternidad. El padre debe ser cotizante, de suerte que no aplica para los beneficiarios del sistema de salud ni para los afiliados al régimen subsidiado en el sistema de salud. Para que la EPS reconozca la licencia de paternidad, el afiliado no debe estar en mora y en caso de estarlo, la EPS no debe haberse allanado a la mora. En todo caso, si a la fecha del parto el cotizante paga la deuda, tiene derecho a la licencia de paternidad. En todo caso, si a la fecha del parto el cotizante paga lo que debe, tiene derecho a la licencia de paternidad. Esta licencia de paternidad aplica por los hijos del cónyuge o compañero o compañera permanente y por los hijos adoptados, importante, y por los hijos adoptados. ¿Por qué esto? Porque la licencia de paternidad lo que pretende es que el padre también disfrute de ese momento inicial de la llegada de un hijo y esté unos días con el hijo. Tratándose de un hijo adoptado, también tiene ese derecho porque eh, va a conocer al hijo adoptado y va a estar con él unos días, porque es una persona que llega a la familia, tiene el derecho, si el hijo es adoptado igualmente. Tiempo de cotización para tener derecho a la licencia de paternidad. Si el padre ha cotizado salud durante todo el periodo de gestación, tiene derecho a la licencia de paternidad completa. Y en caso de haber cotizado durante parte de la gestión, como por ejemplo 2, 4 o 5 meses, la EPS reconoce la licencia de paternidad en proporción al tiempo cotizado. La EPS, mencioné, reconoce la licencia de paternidad en proporción al tiempo cotizado. La parte proporcional que la EPS no reconozca la licencia de paternidad, atención a esto, debe ser asumida por el empleador, quien debe otorgar la licencia y pagarle al trabajador ese tiempo. Quien tiene que otorgar la licencia y pagarle al trabajador por ese tiempo. La licencia de paternidad debe ser pagada por la empresa directamente al trabajador, porque así lo dispone el artículo 121 del decreto Ley 19 de 2012. Ahora, en la última parte de esta diapositiva clarifico esto. Se debe recordar que la licencia de paternidad está a cargo de la EPS, según lo dispone el artículo 236 del Código, pero quien paga es el empleador y después repite contra la EPS. Es decir,
paga primero al empleador y después le cobra la EPS. Eso es lo que debe hacerse. Lo que no puede ser es que no le reconozca al empleador esa licencia al trabajador. Eso es totalmente ilegal. ¿Cuál es el momento de la licencia de paternidad? Perdón, ¿cuál es el momento? No, ¿cuál es el monto? El monto de la licencia de paternidad. La EPS reconoce la licencia de paternidad con base en el salario sobre el que se haya cotizado al momento de iniciar el disfrute de la licencia. Se toma el salario al momento en que se va a disfrutar de la licencia. Tener en cuenta esos aspectos. Como siempre, como lo he reiterado, como lo he dicho, en el derecho laboral todo se resume en plata, finalmente, en plata. En el derecho laboral, el empleador debe saber que si tiene trabajadores, estas situaciones se le van a presentar y que esto se traduce en plata. Como decía en la diapositiva anterior, primero paga el empleador y después le cobra a la EPS. Todo esto es plata finalmente. De manera que la licencia de paternidad equivale a 2 semanas de salario, valor que paga el empleador, pero la EPS solo reconoce sobre el ingreso base sobre el que había cotizado a salud. Así que, si existe una diferencia entre el salario y el ingreso base de cotización, en todo caso el empleador debe pagar el valor que corresponda al salario que tiene el trabajador. ¿Por qué esto? Lo pongo con este ejemplo. El trabajo se gana 1.300.000, pero le están cotizando por 1.000.000. La EPS va a pagar conforme al ingreso base de cotización por el 1.000.000 de pesos. Pero si realmente se gana el 1.300.000, le debe pagar la licencia el empleador conforme a lo que realmente se gana, a lo que realmente se gana. Entonces, ahí tendría el empleador que hacer un ajuste, porque la EPS solamente paga lo que aparece como ingreso base de cotización. La licencia de paternidad, contrario a lo que sucede en la licencia de maternidad, la ley no definió de forma taxativa sobre qué base se debe liquidar, lo que ha dado pie a que algunas EPS interpreten la norma según su conveniencia. La licencia de paternidad está contenida en el artículo 236, lo repito tantas veces, del Código Sustantivo del Trabajo. La norma señala que la licencia de paternidad es de 2 semanas, sin hacer referencia a días hábiles o inhábiles. Pero considerando que la duración ha sido dada en semanas, se debe entender que son 14 días calendarios, es decir, incluyendo domingos y festivos. Todo trabajador o contratista independiente que esté vinculado por medio de un contrato de prestación de servicios tiene derecho a la licencia de maternidad. Mire, vuelvo lo que en la clase anterior presencial dije. Para que usted tenga un contrato laboral se deben cumplir 3 elementos: prestación directa del servicio, continuada subordinación y pago. La continuada subordinación, ¿qué es? Tiene un empleador que le impone reglas. Si no tiene un empleador que le impone reglas, usted no tiene que cumplir reglas. Presta el servicio y le pagan. El contrato es un contrato civil, es un contratista independiente, genera unos honorarios, pero
debe estar afiliado a la Seguridad Social. Y ahí tendría derecho a la licencia por maternidad, perdón, a la licencia por paternidad y en el caso de las mujeres a la licencia por maternidad. ¿Quién paga esa licencia? Como no hay un empleador, la paga la EPS. O sea, le tiene que cobrar a la EPS porque no hay un empleador que inicialmente pague la licencia. La licencia de paternidad es pagada por la EPS, de manera que el contratista debe estar afiliado como cotizante en una de ellas para que le sea reconocida la licencia por paternidad. Bien, he terminado lo pertinente a la clase. Tal como les escribí, todos estos temas hacen parte de la materia y pueden ser evaluados en el examen final. Que estemos bien, les habló el abogado Oscar Cobo.